Seguro que su nombre ha sonado más de una vez en las noticias sobre Oriente Medio, sobre todo últimamente, con los conflictos en el sur de Siria, pero la verdad es que su historia real, esa sigue bastante oculta. Hoy vamos a intentar desvelar algunos de los secretos de los drusos, que son sin duda uno de los grupos etnorreligiosos más enigmáticos del mundo. Y la pregunta, claro, es sencilla de formular, pero la respuesta ya es otra historia. ¿Quiénes son los drusos? Pues estamos hablando de un pueblo que ha mantenido su fe y su historia deliberadamente en secreto, y no por poco tiempo, sino durante casi 1000 años. Pero ojo, que nadie piense que son solo una curiosidad histórica. Para nada. Su papel en los conflictos actuales del sur de Siria demuestra que son una pieza clave, una pieza fundamental en el complejo tablero geopolítico de la región. Así que, en definitiva, entender a los drusos es entender una parte crucial del Oriente Medio de hoy. Bueno, y para empezar a entenderlos, qué mejor que empezar por cómo se llaman a sí mismos. Se autodenominan al-Muwahhidun, que se puede traducir como los unitarios o los que afirman la unidad de Dios. Y ya en ese nombre, fijaos, tenemos la pista más importante sobre el núcleo de su fe y de su identidad. A ver, si miramos los números, en todo el mundo se estima que hay solo 1,5 millones de drusos. Puede parecer una cifra pequeña, ¿verdad? Pero que ese número no nos engañe, porque su cohesión como comunidad y su influencia estratégica son inmensas. ¿Y dónde viven? Pues la inmensa mayoría está en el corazón del Levante. Casi la mitad, fijaos, vive en Siria, sobre todo concentrados en esa región montañosa de Jabal al-Druze. Luego tenemos una comunidad muy influyente en el Líbano y también minorías importantes en Israel y Jordania. El resto, pues, forma parte de una diáspora repartida por el mundo. Vale, y ahora vamos a meternos en sus creencias. Es aquí donde el misterio se pone de verdad interesante. Su fe es, por un lado, esotérica. ¿Qué significa esto? Pues que sus verdades más profundas solo se revelan a unos pocos iniciados. Y por otro lado es sincrética, o sea que es como un tapiz tejido con ideas de tradiciones muy diferentes. El pilar fundamental, la base de todo, es el Tauhid. Este es el concepto de la unidad absoluta de Dios. Para los drusos, Dios es uno e indivisible, y esta idea la llevan a su máxima expresión. De hecho, es tan importante que, como ya vimos, da nombre a su comunidad, los al-Muwahhidun, los que creen en la unidad. Y aquí es donde la cosa se vuelve fascinante. Su fe nace del chiismo ismaelí, sí, pero es que a partir de ahí absorbió de todo. Filosofía griega, Platón, Aristóteles, gnosticismo y hasta conceptos que nos recuerdan al hinduismo y al budismo. El resultado es un sistema de creencias verdaderamente único en el mundo. Quizás la creencia que más llama la atención es la de la reencarnación, que ellos llaman tacamus. Es muy particular. Creen que el número total de almas drusas es fijo, está cerrado, y que cuando una persona drusa muere, su alma renace inmediatamente en un bebé druso que acaba de nacer. ¿El objetivo de todo este ciclo? Pues ir purificándose vida tras vida hasta alcanzar la perfección espiritual y finalmente unirse con lo que llaman la mente cósmica. Claro, la gran pregunta es, ¿cómo es posible mantener estas creencias en secreto durante un milenio? Pues la clave está en su estructura social, que es única. La comunidad drusa está dividida, digamos, en dos grandes grupos, y esta división está diseñada precisamente para proteger sus doctrinas más sagradas. A ver, por un lado tenemos a los Ukal, que vendrían a ser los sabios o los iniciados. Son una pequeña élite, quizá un 15% de la comunidad, y son los únicos que tienen acceso a los textos sagrados, como las epístolas de la sabiduría. Y por otro lado está la gran mayoría, los Jujal, los no iniciados. Ellos conocen los principios básicos de la fe, pero no los secretos más profundos. Y aquí llega un punto que es realmente fascinante y que rompe muchos esquemas de la región. A diferencia de muchísimas otras comunidades religiosas, para los drusos, las mujeres son consideradas espiritualmente iguales a los hombres. De hecho, es que a menudo se las consideran más aptas para convertirse en ukal, en sabias, y pueden llegar a las posiciones más altas de liderazgo religioso. Y todo este secretismo, claro, no es por capricho, ni mucho menos. Es una estrategia de supervivencia forjada a fuego lento a lo largo de siglos. Su historia está llena de persecuciones, y eso les obligó a desarrollar mecanismos de defensa muy sofisticados para proteger tanto a su comunidad como a su fe. Si echamos un vistazo rápido a su historia, todo encaja. La fe surge en el siglo XI, pero atención, en el año 1043 se toma una decisión que lo cambia todo. Se cierra la puerta a nuevas conversiones. Desde ese momento solo se puede nacer druso. Y si avanzamos hasta el siglo XX, vemos que incluso llegaron a tener su propio estado autónomo en Siria durante el mandato francés. Una herramienta absolutamente crucial para esta supervivencia ha sido la práctica de la taquilla. ¿Qué es esto? Pues es un principio religioso que les permite, básicamente, ocultar su fe si están bajo amenaza o persecución.
Para protegerse, pueden hacerse pasar por musulmanes o cristianos, ir a la mezquita o a la iglesia si hace falta. Ha sido, sin duda, un mecanismo esencial para poder persistir a lo largo de los siglos. Y todo esto nos trae hasta hoy. Porque a pesar de ser una comunidad tan cerrada y minoritaria, los drusos juegan papeles muy diferentes e influyentes en los países donde viven. Su capacidad de adaptación es, la verdad, sorprendente. La verdad es que su adaptación es asombrosa. Fijaos en el contraste. En Siria, una minoría estratégica que juega sus cartas con mucho cuidado. En el Líbano, se han convertido en auténticos árbitros del poder político. Y en Israel, ciudadanos y soldados leales al Estado. Estamos hablando de 3 países vecinos y 3 roles cívicos radicalmente diferentes. Es increíble. Vamos a verlos uno por uno. En Siria, son el grupo dominante en una región súper estratégica, el Jabal al-Druze, y durante la larguísima guerra civil han tenido que hacer malabares, navegando alianzas complejísimas para poder mantener su autonomía y, sobre todo, proteger a su gente. Luego, en el Líbano, su influencia política es mucho mayor que su número. Familias como los Jumblat han sido, durante generaciones, los que mueven los hilos, los árbitros del poder. Son figuras decisivas, de esas que pueden inclinar la balanza política del país hacia un lado o hacia el otro. Y finalmente, en Israel, el caso es totalmente único. Son una de las poquísimas minorías de habla árabe que sirven en el ejército. Por ejemplo, están muy integrados en la sociedad israelí, se consideran patriotas y han llegado a ocupar altísimos cargos tanto en el ejército como en la política. Así que al final nos queda una pregunta fundamental sobre la mesa. ¿Qué son los drusos principalmente? ¿Guardianes de secretos milenarios o constructores muy pragmáticos en naciones modernas? La respuesta, probablemente, es que son ambas cosas a la vez. Encarnan esa dualidad en el corazón de un Oriente Medio siempre turbulento. Y su increíble habilidad para navegar entre esos dos mundos, bueno, pues de eso dependerá su supervivencia en el próximo siglo.